Muy buenos días. Hoy vamos a continuar en el estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 19. Y algo muy importante esta mañana, porque hoy estamos en unos tiempos de mucha confusión, donde la justicia humana es tremenda injusticia, mientras que la justicia de Dios es la que está dando la libertad, la bendición y la vida a los hombres. Y es importante el tema que vamos a hablar esta mañana. No nos vamos a tomar todo el tiempo para exponer todo el capítulo, que tiene demasiadas cosas, demasiadas enseñanzas, pero estamos hablando de la iglesia de Éfeso, donde mencionamos que es una obra clave en la Biblia, cómo Dios nos muestra mucho a través de esta iglesia. Las Biblias, ok, que ahora sí llegaron, que levante la mano por favor, qué pena, y con mucho gusto. Ya las vamos a reponer, estamos en eso, doña Julietita nos está ayudando. Muy bien, además, puesto que es una obra clave en la escritura, pues también nos muestra cuál es la vida cristiana normal. Porque hoy en día hay una gran confusión acerca de este tema. ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo es la vida de un cristiano promedio hoy en día? O sea, ¿cómo es la vida de un cristiano según la palabra de Dios? No según dicen los hombres, sino según nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo debería de ser la vida de un cristiano? ¿Cómo debería de ser? La vida normal de un cristiano no es la que se vive hoy en día, sino la que nosotros vamos a ver o podemos ver aquí en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, algo que tendremos que no lo vuelva a aprender porque lo dañas. Listo. Bueno, dejémoslo así por ahora, porque qué pena, disculpen, pero se daña. Bueno, es increíble ver esto, porque si hoy en día no estoy viviendo lo que es una vida normal, según la Biblia lo enseña, pues entonces debemos procurar hacer correctivos. Porque si no es así, entonces tenemos que cambiarla. José, sí, la luz por favor, esta. Es que no sé por qué apagaron todo y fuera de eso apagaron la de atrás. Estamos listos, mejor dicho. Mejor oremos. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias esta mañana por tu gran amor, misericordia y bondad, por todo lo que tú nos das, Señor. Y queremos pedirte que nos permitas entrar en tu palabra y concentrarnos en ella, y a través de ella aprender, para hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Señor. De todo corazón, oh Dios, que seas tú el que nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo y sea tu Escritura, a través de tu Escritura, que Él nos dé el entendimiento, la iluminación de la misma, y ella obre en nosotros, y sobre todo este tema tan importante, Señor, porque hoy en día es algo álgido, algo puntual, algo importantísimo, Señor, porque hay una cantidad de charlatanes, Señor, queriendo vender un evangelio y una vida cristiana que no es. Por eso tú en tu palabra enséñanos la que sí es, Señor, y danos el valor, la humildad, la entrega, el amor, la disposición para vivirla para ti, Señor. Utilízame, Señor, capacítame y fortaléceme. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, para este tema, entonces, que es el capítulo 19, comencemos viendo lo que es una vida cristiana anormal. Ahora, hay que entender que la vida cristiana normal no se trata de una segunda bendición ni de milagros extraordinarios. Eso no es la vida cristiana normal. Vamos a ver aquí el primer aspecto, que es la segunda bendición de los discípulos de Juan. La segunda bendición de los discípulos de Juan. Aquí en Hechos 19, 1 al 7, vea lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, es importantísimo porque este pasaje es un criadero de toda doctrina errada y pentecostal. Recordemos que aquí lo que está pasando es que Pablo se encuentra con unos discípulos de Apolos, y es cuando Pablo les explica a ellos exactamente cómo es el camino en el Señor, así como Aquila y Priscila hicieron con Apolos. Estos 12 judíos son creyentes, pero lo que pasa, y es lo que tenemos que entender, y por eso lo hemos dicho hasta el cansancio desde que empezamos a estudiar este libro, que como es un libro de transición, pero lo que tenemos que entender es que como ellos no habían recibido la revelación de que Cristo había venido, de que ya había muerto, de que Él había resucitado, de que Él ya había mandado su Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Entonces, como el libro de los Hechos les decía, es un libro de transición, por eso vemos grupitos de individuos de vez en cuando que se quedaron atrás, porque para ellos, para la transición, simplemente no saben que ya está ocurriendo esa transición. Entonces, este es uno de esos casos, un grupito de creyentes que se han quedado, digámoslo así, porque es un libro de transición, por eso se ve esto. Ahora, hoy en día, mis queridos amigos y hermanos, no hay transición. No estamos en época de transición, y todos sabemos muy claramente lo que el Evangelio de Jesucristo dice. Hoy en día todos recibimos el Espíritu Santo de Dios en el momento que creemos. Vea lo que dice Efesios 1, 13 y 14. Recibimos el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra dice que inmediatamente que usted o yo, cualquier persona, cree en el Evangelio, en ese momento el Espíritu Santo de Dios lo sella. Es una obra que Dios hace. No se necesita de ninguna instrumentalidad humana, no se necesita de nada, solo se necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Aún los cristianos más carnales e inmaduros, como los de Corinto, también habían recibido el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Vea lo que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es algo que no cree la gente, que estos de Corinto eran salvos, sino que eran carnales e inmaduros. Pero aún ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si alguien hoy en día no ha recibido el Espíritu Santo, entonces no es salvo, o sea, no es cristiano. La Biblia lo dice claramente en Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto. Ahora, esto no es simplemente cuando una persona no ha reconocido el pecado, no se ha arrepentido y no ha confiado en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo bautiza. O sea, nace en el Espíritu, la sangre de Cristo lo limpia, nace en el Espíritu. Y fuera de eso, hay que entender que esto es una obra de Dios y no es porque le impongan manos. Es decir, el nacer en el Espíritu no es una enfermedad contagiosa, porque algunos creen que si el pastor no le pone las manos, el Espíritu Santo no le pega. En serio, eso es tremendo. Eso es tremendo. No se deje engañar entonces por los que dicen que usted tiene que ser bautizado en el Espíritu como si fuera algún tipo de segunda bendición. Esto no es así.
Porque si usted es cristiano, usted ya tiene todo lo que hay del Espíritu Santo. Se trata es más de que el Espíritu Santo tenga es de usted, porque usted se someta y obedezca a Dios. Porque si usted tiene el Espíritu, ¿lo tiene o no lo tiene? No se trata de que tenga más, venga un toquecito para que tenga más. Ah, que no habla en lengua, entonces usted no tiene el Espíritu. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico. El problema no es ese, el problema es que el Espíritu Santo tenga más de usted. Que usted rinda su vida, el que usted se someta y lo obedezca en todo, entonces Él va a tener más de usted, más sumisión y obediencia suya para con nuestro gran Dios. Eso se trata de la llenura del Espíritu Santo, que Él tenga más control de nosotros cada vez más sumisos y más obedientes al Señor. Es el camino de la santidad o santificación. Ahora, entonces este pasaje no es un patrón para la vida cristiana normal, sino que es algo extraordinario, tan extraordinario como los milagros que siguen a continuación. Vea los milagros extraordinarios del apóstol Pablo, extraordinarios. Vea el versículo 8 al 17. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: oiga pues, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense qué tremendo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre. Ahora, es interesante porque estos milagros que siguen en estos versículos son extraordinarios, como podemos leerlo en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros, ¿qué? Extraordinarios, escuche, extraordinarios por mano de Pablo. Extra es un prefijo que quiere decir fuera de, ¿sí? Y entonces extraordinario es fuera de lo ordinario, fuera de lo común y corriente. Ahora, para nosotros cualquier milagro es extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en la época de los apóstoles. Entonces cualquier milagro es extraordinario. No como esas iglesias que cada que se reúnen hay milagros. Entonces, ¿cómo así que hay milagros? Entonces, esa no es la definición de milagro. Pero bueno, nosotros no somos apóstoles como los 12 y Pablo, y no estamos ya viviendo en esa época de transición de los apóstoles, en los días de la transición. Vea, recordemos Hechos 19:12, leamos Hechos 19:12, dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, escuche, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay que entender que estos milagros son más de ser milagros, porque van más allá, son milagros extraordinarios, aún en la vida del mismo apóstol Pablo. Porque recordemos cómo era la cosa del apóstol. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos y sanarán. Lo ordinario, lo normal para los apóstoles era poner las manos, pero aquí estaban sanando con trapos y con delantales a larga distancia. Mire de dónde salen todas esas cosas, que la camándula bendita del Padre no sé qué, que vamos a llevarla, que para amarrarla. A mí me tocó con una endemoniada que le han dado el cinturón de San yo no sé quién, que la amarraran. Aquí en Hechos 19, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
sanando con paños, con delantal, imagínense. Hoy en día no debemos esperar este tipo de manifestaciones, a pesar de los charlatanes que quieren vendernos eso. Otra cosa, no nos dejemos engañar, esto no es la vida cristiana normal, no lo es. Leamos en Hechos 19, 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien está el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es interesante, un ministro fue tentado, enviado misionero al África, y fue tentado por eso, el sacar demonios y todo eso, y él empezó, y un ministerio, eso sacaba demonios tieso y parejo. Y al cabo del tiempo, se le dañó el matrimonio, los hijos se fueron, se perdieron, y él tuvo que volver a los Estados Unidos con las orejas agachadas, el hocico partido y la cola entre las patas. Se le acabó la vida. Los demonios hacen negocios, eso es como, así como los mafiosos. A usted este cuesta terreno, ustedes digamos esto, dejémosle esto para que él crea, pero después le damos duro. El Señor Jesucristo no nos mandó a sacar demonios, nos mandó a predicar el Evangelio. Yo tuve que aprender una lección muy dura con una endemoniada, y este codo se me dañó. El Señor me dejó poner la mano. Me acordaré y no volverás a la batalla, dice Job. Acuérdense que Josías, ese rey, un corazón, no un rey con un corazón como el de él, pero que se fue contra Faraón Necao, y dice la Biblia que Faraón le dijo: hey, yo no vengo contra usted, quítese. Y dice que se escondió y se fue y lo buscó, y aquí que lo vio, Faraón lo mató. Y uno dice: ¿qué pasó aquí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe. Que nos toca enfrentar una situación, toca, pero que uno del ministerio uno sea expulsar demonios y todas las cosas. O como contaba Calice, que por allá en San Pedro, que a predicar uno y le cogió a una muchacha que acá le demonio a punta de fuete, y la muchacha gritaba. Claro, yo también hubiera gritado, esos correazos. Tampoco la vida cristiana normal es el echar fuera demonios. Oiga, hay iglesias que en cada reunión sacando demonios. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿esto es una congregación de santos o endemoniados? Piénselo. No hay que tener 3 pelos en la cabeza para pensar, pues. Y esto de sacar demonios es otra de las 5 señales que Cristo dio a los 12 apóstoles y a Pablo. Entonces, ¿cómo es la vida normal de un cristiano? ¿O cómo debería ser la vida normal de un creyente según nos enseña la Biblia? Entonces pasemos al segundo aspecto de esta mañana: la vida cristiana normal. Entonces, primero que todo, la vida cristiana normal se trata de 5 metas. 5 metas, vea lo que dice el versículo 8 hasta el 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, la obra que nosotros que el Señor quiere que nosotros hagamos, bien sea como iglesia o como individuos, consta de 5 metas. Puesto que la obra de Éfeso es una obra clave en la Biblia, es muy fácil que veamos estas metas aquí precisamente en esta iglesia, que hemos dicho que si la tuviéramos solamente allá pudiéramos entender todo el ministerio. Entonces, las 5 metas a nivel de misiones, o sea, son 5 metas para el misionero. ¿Qué quiere Dios que hagamos en áreas donde no hay cristianos creyentes de iglesias? ¿Qué debe hacer un misionero que llega a cualquier parte? Pues estamos hablando del manual de las misiones, el libro de los Hechos. Meta número 1, vea lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso tiene que ver con evangelizar. La primera meta es evangelizar. Eso sí tiene que hacer un cristiano. Un cristiano sí debemos.
Y qué curioso que a veces nos queremos poner a hacer milagros o demonios, pero no evangelizamos. Dios quiere que hagamos el esfuerzo de ir a donde están los pecadores, donde están los hombres que están muriendo en sus delitos y pecados, discutir con ellos y persuadirlos al evangelio, con el evangelio o en el evangelio. La meta número 2, entonces la 1 es evangelizar, la 2, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Después de evangelizar, la segunda meta que quiere que hagamos es empezar iglesias. Cuando Dios nos da fruto, Él quiere que cojamos a esos discípulos, que los separemos, esos nuevos convertidos, para enseñarles a seguir al Señor, que estén aparte en una iglesia local. Ahora, es interesante porque si observan, aquí ellos se reunían en una escuela. Muchas veces las iglesias en el libro de los Hechos, una casa, se reunían en una casa. Y así es, esta iglesia comenzó en una casita. Aquí la congregación, en este ejemplo, adquirió un lugar prestado o alquilado, una escuela, eso es lo de menos. La meta 3, entonces, primera evangelizar, segunda establecer iglesias. 3, versículo 9 nuevamente. Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto tiene que ver con discipular. Dios quiere que en las reuniones de la iglesia nosotros discipulemos a los nuevos convertidos. Esto es ayudarlos a establecerse en la fe y a entrenarlos en la obra del ministerio. Meta número 4. Entonces vamos a evangelizar, establecer iglesias y discipular. Meta número 4. Hechos 20, 17 al 27. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas me han venido en las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios tiene que ver con la predicación expositiva, pero eso es otro cuento aparte. Pero aquí estamos hablando de desarrollar líderes, porque hizo llamarlo ancianos. Es decir, Dios quiere que establezcamos ancianos en una nueva obra. Este es un grupo de creyentes maduros y experimentados que pueden dirigir la obra. Ok, esa es la cuarta meta, desarrollar líderes. Y la última meta, Hechos 20, 28 al 35. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, es de Él. ¿Por qué? El cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, los peligros de afuera, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos, peligros de adentro. Por tanto, velad, acordándonos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado que... Ojo, eso hay que aplicarlo. Dar que recibir. Estamos hablando de misiones. Ya con un liderazgo local establecido, podemos dejar la obra en sus manos e ir a otro lugar para hacer lo mismo. Pero qué interesante, porque estas 5 metas también, como les dije, se aplican a nivel personal, no solamente a nivel ministerial de iglesia, sino a nivel individual de cada creyente. O sea, son iguales para el individuo estas 5 metas. La meta número 1, evangelizar. ¿Qué quiere Dios? Que cada uno de nosotros evangelicemos para que hagamos discípulos. ¿Cómo comienza el proceso de hacer discípulos? Evangelizando. Entonces, cada uno de nosotros debemos evangelizar. 2,
establecer discípulos en la iglesia. Cuando Dios nos dé un nuevo convertido, Él quiere que lo traigamos a la iglesia local para establecerlo en la misma, para que se cumpla aquello que el Señor nos dijo, que llevemos mucho fruto. ¿Pero este fruto qué? Permanezca. Permanezca. Meta número 3, entonces discipularlo. Ahora, aquí en la iglesia local, Dios espera que lo discipulemos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que le ayudemos a establecerlo en la fe y además que lo entrenemos en la misión para que Él también haga ¿qué? Discípulos. Exactamente. Cuarto, desarrollar líderes. Esa es la meta en el discipulado, es la producción de un líder. Que sea alguien como usted, que evangelice, que discipule. ¿Ok? Es decir, un discipulador evangelístico. Es una persona que es un líder, capaz de discipular, capaz de evangelizar, seguir adelante sin parar. Y por último, misiones. De esta manera ya los dos, usted y el discípulo, pueden ir a hacer lo mismo con otras personas, procurando también establecer a las personas en las que, en las mismas 5 metas. La vida cristiana normal es una vida que se basa en estas 5 metas. Y no tiene que ver nada ni con cosas prodigiosas, milagros extraordinarios, echar demonios, esas cosas. La vida cristiana normal se trata de un cambio radical de dirección. Cambio radical de dirección. Versículo 18 al 20, vea lo que dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí vemos que muchos se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque se arrepentían y luego colocaban su confianza en el Señor. Ahora, todos aquellos que han creído en el Evangelio venían confesando sus pecados, dispuestos a apartarse de ellos. Porque aquí dice claramente que los que han practicado la magia, ¿qué? Quemaron su libro, no los dejaron ahí guardaditos en el cajón por si las moscas. Cuando nosotros venimos de la vida vieja, ni no podemos dejar cositas guardadas en el cajón. Tenemos que deshacernos de toda la vida vieja. Un verdadero arrepentimiento, ¿ok? Ya habían decidido no practicar más la magia. Un cambio radical de dirección. El que encubre sus pecados no prosperará más. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y estos luego estaban dispuestos a seguir al Señor conforme a la palabra, conforme a los mandatos, las instrucciones del Señor. Ahora vivieron unas vidas completamente nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Vea lo que dice Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí podemos ver claramente que la vida cristiana normal es una vida con un cambio radical, un cambio de dirección, un cambio de conducta, un cambio de prioridades, de metas, de ver la vida. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, confesándoselo a Dios y estando dispuestos a apartarnos de Él, ¿qué pasa? El Señor nos salva por su misericordia, por medio de su gracia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea, nos lava con la sangre del Señor Jesucristo de todos nuestros pecados y luego nos sella con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para regenerarnos. Nacemos de nuevo. Y para renovarnos. Somos hechos nuevas criaturas. Es una transformación total, un cambio radical. Eso sí es la vida cristiana normal. La vida cristiana normal no es gente hablando como pavos enfermos, gente tratando de hacer milagros y sanaciones, hablando bobadas, gente diciéndole a un niño que tiene 10 demonios y a la mamá 20, y viviendo vidas injustas, vidas deshonestas, vidas
que no honran a Dios. Eso no es. La vida cristiana normal provoca oposición, provoca oposición. Esto es exactamente lo que vemos en Éfeso, ¿sí? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 19, 21 al 27. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: ahí hubo un paro de estos que hacían en templecillos: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado como nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Este pasaje, especialmente el versículo 26, cuando dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, debido al ministerio que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo, Pablo levanta oposición. Ahora imagínense que digan que cualquiera aquí de nosotros lleva a cabo tal ministerio, que no solamente en Medellín, sino en Antioquia y en toda Colombia, mucha gente se ha apartado de adorar a la Virgen María. Y ya la gente ha entendido tal la verdad que ya no quiere ir a María Auxiliadora los martes. Y está desierto totalmente allá y ya no están vendiendo vírgenes. Entonces imagina la persecución que se armaría. Eso fue lo que hizo Pablo. La vida cristiana normal levanta o provoca oposición. Sigamos, Hechos 19, 28 al 34. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigas, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí hago un paréntesis para que se despierten los que están dormidos. Pero hay una caricatura buenísima. Toda una multitud, una cosa inmensa así, todos queremos justicia, por trabajo, que no sé qué, pero miles de personas a este lado. Y a este lado, un enmascarado ahí agarrando un carro y dándole garrote, ¡pla, pla! Y toda la prensa tomándole foto al enmascarado. Y no está mirando la multitud. Un dibujito aquí. Piénselo, así es, así son los noticieros. Lo que pasa es que tenemos que pensar. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ahora, esta es una oposición no muy organizada, pero una oposición ahí tremenda y de peligro de muerte. Tanto que le dijeron a Pablo: no salga porque lo matan. O sea, algo que sí podemos saber y con toda claridad es que Pablo trastornó su mundo. Y por último, Hechos 19, 35 al 41. Entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
que el problema pues se resuelve, ¿no? Pero lo que sabemos es que Pablo va a tener que salir pronto, muy pronto, de Éfeso. Todo esto que tiene que ver con nosotros, si nosotros procuramos vivir la vida cristiana normal, si procuramos lograr las 5 metas del ministerio, tanto a nivel individual como iglesia, entonces vamos a provocar oposición. Pero muchas veces estamos viviendo sin oposición. ¿Y se acuerda lo que dice 2 Timoteo 3:12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que a veces puede ser que nosotros no estemos cumpliendo con estas 5 metas de nuestra vida, entonces no tenemos oposición, no tenemos persecución. Ahora, la vida cristiana normal es una vida de victoria en la misión, de victoria. En este punto repasemos Hechos 19:20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, cuando un cristiano vive según la normalidad, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia que va a ocurrir? Vemos que el evangelio del Señor crecerá y prevalecerá. Estas dos cosas. Es decir, cuando vivimos como los verdaderos creyentes que debemos de ser, ¿qué pasa? El evangelio del Señor irá aumentando. Su importancia crecerá, se desarrollará cada vez más el evangelio y además se mantendrá puro y continuará con su eficacia, o sea, salvando las almas de los hombres. Vea lo que dice Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo está predicando y enseñando, ¿sí? Está haciendo la obra de predicar el evangelio, de enseñar la palabra de Dios en Éfeso. Eso es lo que debemos hacer nosotros: predicar, enseñar la palabra. Y en Hechos 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos que debido a este trabajo de Pablo, ¿qué pasa? Que los que habitan en Asia Menor oyen la palabra del evangelio. Y es durante esta época que se establecen las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo les escribió en Apocalipsis 2 y 3. Pero hagámonos una pregunta: ¿qué tiene que ver la obra en Asia Menor con la obra de Éfeso? ¿Quién está en Asia Menor evangelizando, empezando iglesias, discipulando, desarrollando liderazgo local? No es Pablo, no es Pablo, porque él se queda en Éfeso durante todo este tiempo. ¿Quién entonces? Son los santos. Los santos, los miembros de la iglesia de Éfeso, que estaban recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios por medio de Pablo. Vea lo que dice Efesios 4:11 y 12, y eso es lo que quiere decir. Y él mismo constituyó, hablando del Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, dio los dones, esos hombres, a la iglesia. ¿Pero a fin de qué? De perfeccionar a los santos, para que se queden en la iglesia como santos de museo. No. ¿Que se queden calentando las sillas? No. Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú lo sabes muy bien. Si tú eres un pecador, porque tú sabes que tú has ofendido a Dios, tú lo sabes. En tu conciencia, en tu corazón, tú sabes que has quebrantado los mandamientos de Dios, tú sabes que has ofendido a ese Dios vivo y verdadero. Tú sabes que tu vida no puede ser proyectada aquí. La vida de ninguno de nosotros puede ser proyectada aquí. Para que no pensemos que el que venga nuevo o no sea recibido al Señor, el único que le pueden proyectar la vida aquí se sentiría mal. Sino la vida de todos. Y eso es importante reconocerlo, porque a veces nos volvemos petulantes y soberbios, creyendo que somos mejores que los demás. La vida de nadie se puede aquí, pero hablando con la que no ha recibido o con el que no ha recibido a Jesucristo por primera vez, tú sabes que eres un pecador, pero tú sabes que si mueres así vas al infierno. Es triste. El Señor no quiere eso. Por eso Cristo habló del infierno más que del cielo. ¿Por qué? Porque no quiere que vayas allá, a ese lugar de tormento, llanto y crujir de dientes por una eternidad,
donde el vapor del azufre y el fuego, y el gusano nunca, o sea, el fuego del gusano nunca se apaga. Dice que la persona, el primogénito de la muerte, se le come las manos, se le come los miembros, los pies, queda como un gusano rojo. Imagínese usted una quemadita en una mano y ¿cuánto pasa usted quejándose de la quemadita? Imagínese usted sintiendo todo eso en su alma, en su ser por la eternidad, sin descanso ni reposo. Eso no es juego, es en serio. Y no solamente aquí, sino piense en sus familiares, piense en sus amigos, en sus vecinos. Usted dice que los quiere tanto. Entonces, por eso fue que Cristo murió en la cruz, porque Él quiere que tú reconozcas eso, que arregles eso con Él, que te arrepientas y pongas la fe en el Señor Jesucristo. Si tienes dudas, al final puedes venir aquí y habrá un líder que te va a aconsejar, que te pueda ayudar con esto. Ahora, mis hermanos, la vida cristiana normal no se trata de una segunda bendición, ni tampoco de milagros extraordinarios. Eso no es así. La vida cristiana normal se trata de esas 5 metas generales en nuestra vida. Se trata de un cambio radical de dirección. Se trata de oposición espiritual, emocional y física, y de la expansión del evangelio por medio del ministerio de los santos, ustedes. Entonces, no busquemos lo místico ni lo raro. Procuremos creer y crecer en Cristo. ¿Para qué? Para conocer cada Dios. Y luego, después de esto, prediquemos a Cristo para hacer conocido a Dios por los hombres. Esa es nuestra misión. Una vida así es normal en la familia de Dios. Y una vida así agrada, satisface y complace a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificado Dios y que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Tú conoces a cada preciosa alma, a cada precioso corazón, a cada preciosa persona que está aquí, Señor, a cada ser humano que tú has creado, Dios. Tú sabes cuál es nuestra necesidad, que es muy grande, Señor, de ti. Pero hay unos que tienen necesidad de salvación genuina. Y el resto necesitamos santificación, Padre. Por favor, obra de acuerdo a tu conocimiento, a tu entendimiento, tu sabiduría y tu poder. Que tu Espíritu Santo esté dando convicción de pecado para salvación y convicción de pecado para santificación, Señor. Padre, esto te lo pedimos y te agradecemos por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el único y precioso nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.